asunto de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. En Ecuador, los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral ubican a la Revolución Ciudadana o al correísmo a poco menos de un punto de diferencia del movimiento ADN del presidente candidato Daniel Noboa. La jornada ha transcurrido con normalidad y con una participación del 83.38%. A esta jornada electoral estuvieron convocados 13.73 millones de votantes. En Ángulo vamos a abrir el debate sobre esta disputa por la presidencia que repite protagonistas y los retos que tienen para lograr superarse el uno al otro en segunda vuelta. El optimismo del movimiento ADN de ganar las elecciones presidenciales en una sola vuelta, como vaticinaba el exit poll al cierre de las votaciones, se diluyó tras los primeros resultados del Consejo Nacional Electoral. El responsable de esto, de esta desilusión del oficialismo, fue nuevamente la Revolución Ciudadana, que logró reducir la diferencia de votos entre el presidente Daniel Noboa y la candidata Luisa González. Justamente la candidata del partido Revolución Ciudadana ha denunciado en las últimas horas inconsistencias, dice ella, en el conteo de las actas electorales y otras anomalías en el proceso de escaneo del material en los departamentos de Manabí y Esmeraldas. Así lo cita. Ha agregado que desconfía de la gestión del CNE y ha descrito a la presidenta de la entidad como una jefa de campaña de Daniel Noboa. Esto decía. Tenemos cerca de 2.614 actas con inconsistencias. Según nuestros reportes, hemos tenido que enfrentar que nos cierren las puertas de los recintos, que miembros de la fuerza pública no dejen entrar a nuestros delegados, a nuestros veedores, que les pidan reconteo y reconteo de actas. Sí han habido anomalías. En Manabí, de pronto paran de escanear, que se dañaron los escáneres, de pronto que se cae el internet, que el respaldo que debía tenerse no se lo ha hecho. Estamos a 0,48 de diferencia, que sí, solventamos las inconsistencias de las actas, que hay 990,000 votos en Guayas, y aparte, si superamos los problemas que tenemos tanto en Manabí como en Esmeraldas, lo más posible es que ese resultado sea que la Revolución Ciudadana, que Luisa González está primera en este comicio electoral. Mientras tanto, el actual presidente y candidato por el Partido de Acción Democrática Nacional, el movimiento ADN, Daniel Noboa, ha agradecido a través de un comunicado en sus redes sociales el apoyo de los ecuatorianos en las urnas. Ha mencionado que gracias al apoyo popular se ha logrado consolidar, por ejemplo, la Asamblea Nacional, convirtiéndose en una fuerza importante, una fuerza política importante en el país. Dijo que hay que seguir en la lucha para poder seguir cambiando al Ecuador. Esto dice su comunicado. Vamos. Gracias, Ecuador, por cada paso que diste con nosotros, por hacer de esta lucha nuestra lucha. Gracias por la esperanza y por el coraje de volver a creer, de creer que el país puede ser diferente, uno de progreso, sin corrupción, y de un esfuerzo constante por enfrentar a las mafias y no de pactar con ellas. Gracias por su cansancio, por su sacrificio. Juntos dimos el primer paso. Ha sido un año de lucha incansable por el alma de este país. Ayer logramos lo que no se veía en años. Ganamos la primera vuelta contra todos los partidos del viejo Ecuador. Ganamos y dimos el paso más importante de todos, consolidar una asamblea distinta, convirtiéndonos en la primera fuerza, capaz de trabajar por ustedes y no de enfocar sus esfuerzos en perseguirnos o debilitarnos para obtener inmunidad.
Ahora, como ha sido costumbre en este gobierno, vamos a luchar como el primer día para que su sueño de un país justo y de desarrollo se cumpla, juntos más fuertes y determinados que nunca para consolidar el nuevo Ecuador. En noviembre del 2023, Noboa y González fueron finalistas también en unos comicios extraordinarios convocados para completar el periodo del entonces presidente Guillermo Lasso, quien, recordemos, disolvió la Asamblea Nacional en medio de una crisis interna. Acortó su propio mandato, esto de la muerte cruzada. Noboa en su momento resultó ganador con el 51.83% de los votos, mientras que Luisa González llegó al 48.17% de los votos, esto en las elecciones pasadas. Visto lo visto, voy a saludar inmediatamente a quienes integran el panel de análisis el día de hoy en Ecuador. Le voy a dar la bienvenida. Andrea Endara, ella es politóloga, coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande. Un gusto tenerla aquí en NTN 24. Señora Endara, bienvenida. Qué gusto estar compartiendo esta mañana con ustedes. Buenos días a todos. Un buen día también. Voy a darle la bienvenida a Miguel Rivadeneira. Él es licenciado en Comunicación Social con posgrado en Seguridad y en Desarrollo. Gracias por estar con nosotros, Miguel. Bienvenido a Ángulo de NTN 24. Muchas gracias, Ruth. Con todo gusto para compartir ideas de las elecciones en el Ecuador. Exacto. Justamente sobre eso vamos a empezar y voy a empezar con Andrea. La postulación de Daniel Noboa, lo que se dio como resultado, dicen muchos analistas, no se logró ese triunfo que se vaticinaba en los exit poll en primera vuelta, que solo iba a haber una sola vuelta. Ahora pues se sabe que hay una segunda vuelta, hay una diferencia muy corta entre un candidato y otro. ¿Cómo podemos catalogar estos resultados que se conocen hasta el momento, ya casi resultados oficiales, irreversibles, irrefutables, porque estamos ya hablando de casi el 100% de las actas escrutadas? Andrea, ¿cómo lo ve usted como politóloga el fenómeno que ha sucedido el día de ayer en la primera vuelta electoral en el Ecuador? Bueno, creo que el primer gran aprendizaje o la gran conclusión que tenemos es que el Ecuador está sumamente polarizado. Y eso es peligroso para una sana democracia. Hay apenas un 12% de espacio donde tienen para crecer y que se tienen que disputar estos dos candidatos en una segunda vuelta. Me preguntabas al inicio por qué no se logró este resultado que se esperaba desde el gobierno. Hay muchas razones, siendo la principal esta polarización. Por otro lado, está que a lo largo de estos últimos meses se dieron situaciones que, si bien es cierto, en otro contexto hubieran afectado gravemente al presidente candidato, él las supo sobrellevar, pero no le permitieron llegar a esta ganancia avalladora como él esperaba. ¿Qué puede hacer el gobierno ahora? Creo que debe estar mucho más cerca de la ciudadanía, hacer un examen de conciencia para entender qué fue lo que falló, comunicarse más con las personas, con el electorado, más allá de este comunicado que desde mi perspectiva es un tanto escueto, porque lo que la gente esperaba es que él salga a dar declaraciones, porque hay algo que él desperdició, y es que a pesar de que la diferencia fue mínima, es la primera vez que alguien le gana en primera vuelta al correísmo, y eso tenía que haber sido explotado. Gracias, Andrea, por esta primera intervención. Miguel Rivadeneira, justamente lo que dice Andrea, la postulación del presidente Noboa se mantuvo a flote, pese a que tuvo que afrontar algunas pruebas en el último trimestre, en el 2024, por ejemplo, cuando decretó cortes de energía. Llegaron hasta 14 horas diarias. Eso causó pérdidas, según estimaciones, de 7.500 millones de dólares en los sectores comerciales y productivos, según lo que dijeron los gremios empresariales. Las autoridades culparon en su momento a una situación severa de la sequía que había, pero había otros que en cambio acusaban directamente a la mala gestión, a la poca eficiencia del gobierno de Daniel Noboa.
¿Cómo vio los resultados ayer? El hecho de no hay que ver el vaso medio vacío, sino medio lleno, como dicen algunos. No logró barrer en primera vuelta como se vaticinaba, pero hay analistas que afirman, bueno, logró salir a flote pese a todas las situaciones que tuvo que enfrentar. ¿Cuál es su criterio, Miguel? ¿Cuál es la lectura que le podemos dar? A ver, Ruth, comparto las ideas de Andrea. Creo que esto refleja una polarización de la que estamos viviendo casi un par de décadas entre correísmo y anticorreísmo. Partiendo de una premisa, fueron elecciones pacíficas en medio del conflicto armado interno que tenemos. Y lo que el propio presidente candidato no ha explotado es que, primero, ha ganado, por apretada que sea el resultado aún no proclamado, ha ganado la primera vuelta. Hecho inédito, como decía Andrea, que no había ocurrido en los últimos 20 años. Siempre ganó el correísmo o en primera vuelta o primeros para pasar a la segunda vuelta, en todas las elecciones. Resulta que ahora pierden, por medio punto que sea, pierden esta elección. Y en segundo lugar, pierden la mayoría legislativa que han dominado los últimos casi 20 años. Hoy no tendrán la primera minoría más grande que va a ser del partido oficial de ADN. En consecuencia, hay dos hechos inéditos para el Ecuador. Ha perdido en primera vuelta lo que no había ocurrido en 20 años y ha perdido la mayoría legislativa en la Asamblea Nacional. Son dos hechos inéditos que nos tocará 2 meses complejos, difíciles de campaña hasta el domingo 13 de abril que habrá que aguantar en el país, Ruth. Gracias, Miguel. Justamente, Andrea, con respecto a esto, a finales del año pasado también golpeó al gobierno de Noboa una crisis derivada por la desaparición de 4 menores de edad. Eso se supo a nivel internacional en manos de una patrulla militar en Guayaquil, a lo que posteriormente pues, se supo los hallaron muertos. A esto se suma la crisis eléctrica, que ya lo hablábamos, lo comentábamos hace un momento con Miguel. ¿Había esa posibilidad? ¿Esto fue un factor sorpresa? ¿Se imaginaban? Ya los escrutinios, las encuestas hablaban de 2 candidatos finalistas. No hubo cambio en eso, pero sí ha habido quizás un poco margen que muchos analistas no lo prevían. Claro, el tema es que las encuestadoras marcaban como un momento en específico y el presidente, justamente por el desgaste que da la gestión, y las situaciones que se le presentaron con la Corte Constitucional, la vicepresidenta, ciertas denuncias por temas de violencia de género, entre otros aspectos muy graves, como por ejemplo que enero fue el primer mes más violento de la historia ecuatoriana, con cerca de 25 muertes diarias aproximadamente. Entonces, estas situaciones lo fueron debilitando al presidente. No obstante, habían, digamos que voces que ayudaron a que esta victoria se dé desde los ojos de su esposa, que ha sido un puntal primordial para la campaña y para la gestión, y también personas como su mamá, como Nils Olsen, como Andrés Buschmer, que también eran candidatos a la Asamblea, y eso lo ayudaron a mantenerse en los resultados que tenemos hoy. Ahora, ¿qué va a pasar de cara a segunda vuelta? El presidente tiene que mantener un equilibrio bastante importante entre lo que hace en su gestión como presidente, tener planes de acción, presentarnos un modelo de país más claro, más allá de la retórica del nuevo Ecuador, para que la ciudadanía y sobre todo quienes digamos que era un voto débil por parte hacia Luisa González y este otro 12% que es lo que se van a estar disputando, puedan decantarse por él y no por la revolución ciudadana. Adicionalmente, hay que ver cómo funciona la Asamblea, porque si bien es cierto, ahora ellos son la primera fuerza política, la diferencia es mínima y hay cerca de lo último que estuve viendo en base a predicciones, tenemos como 9 de Pachacuti,
si no me equivoco, son 3 o 4 del social cristiano y unos cuantos de movimientos locales. Entonces, esos son los que van a tener que, a través del arte de la negociación del ministro de gobierno, poder generar relaciones para mantener la agenda en el legislativo y una buena gobernabilidad. Caso contrario, vamos a estar en una situación bastante complicada entre asamblea y ejecutivo. Voy a integrar en este momento en el panel al coronel Mario Pazmiño, ingeniero máster en seguridad y desarrollo, además consultor internacional para América Latina del Security College USA. Gracias por estar con nosotros, coronel Pazmiño. Bienvenido al programa Ángulo. Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes y también para los contertulios de este programa. Muchas gracias. Gracias a usted por participar. Primero, preguntarle cómo vio las elecciones, los resultados que se han conocido hasta el día de hoy, este pequeño margen entre Luisa González, Daniel Noboa. También hablar, usted como ingeniero en seguridad, esta elección se da en medio de un clima apremiante en seguridad, que es lo que más nos ocupa o nos preocupa a los ecuatorianos. ¿Cómo ha visto usted los resultados y cuáles deberían ser los resultados, además de esta campaña con miras a la segunda vuelta electoral? Lo escuchamos. Bueno, primero yo creo que los ecuatorianos tuvieron la oportunidad de democráticamente pues presentarnos a las urnas y en un clima de completa paz. Yo creo que la población y la sociedad acudió masivamente a expresar su decisión popular, su voto. Se desarrolló sin ningún contratiempo, eso por un lado. Por otro lado, lo que sí es importante recalcar es que hubo una desinformación por parte de algunas encuestadoras con relación al tema de los porcentajes de ganancia y los porcentajes de pérdida de uno y del otro, en este caso del presidente Daniel Noboa y también de Luisa González. Sin embargo, hay que rescatar lo siguiente, que a mi criterio el gobierno y el presidente Daniel Noboa tiene dos éxitos en esta elección. El primero, yo diría 3 éxitos. El primero, y que es importante, es haber superado. Desde mucho tiempo atrás no se podía hacer esto en el país a los candidatos de Alianza País. Al momento ha superado, con un margen pequeño, sí, pero es un esfuerzo gigantesco que se ha planteado el gobierno, pues en lograr superar. Eso me parece formidable, que no se daba anteriormente. El segundo elemento, el haber tomado el control de la Asamblea Nacional con 7 asambleístas sobre lo que es Revolución Ciudadana, me parece también importante. ¿Y esto por qué es importante? Porque el presidente de la República va, ahora sí, a comenzar a articular acciones, decisiones y también leyes que van a beneficiar su plan de gobierno, que anteriormente no se daba porque había una oposición recalcitrante en toda la Asamblea Nacional. El tercer elemento, sin dejar de ser importante, es el control también del Parlamento andino, porque también el Parlamento andino, pues, el partido de gobierno tiene una representación importante en ese aspecto. Con relación al tema de seguridad, si bien es cierto, estamos en un conflicto armado interno, sin embargo de ello, pues lo que me extraña sobremanera es que en las provincias en donde existe mayor conflictividad, donde el crimen organizado ha establecido santuarios y en donde el crimen organizado tiene un mayor control, hay una mayor corrupción en ese tipo de provincias, pues en esas provincias el presidente de la República pierde casi la mayoría de esas, y Alianza País pues tiene una mayor preponderancia. Me refiero, por ejemplo, a la provincia de Manabí, la provincia de Los Ríos, la provincia de Sucumbíos, que son sectores geográficos en donde el crimen organizado se ha instalado y desde ahí ha comenzado a generar una metástasis hasta el resto del país.
con esa parte quisiera pues quedarme hasta ahí para ver las otras preguntas, pero creo que ese es un diagnóstico muy rápido de lo que está pasando a nivel nacional. Gracias. Sí, justamente sobre lo de los asambleístas, los resultados de estas elecciones confirman que la nueva asamblea, que va a estar también 4 años en el poder, va a ser bipartidista. Ya lo han mencionado aquí algunos panelistas de ángulo. Hay 2 bloques grandes, ADN por una parte, Partido Oficialista, la Revolución Ciudadana también. Ninguna de las 2 fuerzas, eso sí hay que señalarlo, llegó a tener mayoría, que desde este periodo va a ser de mínimo 76 legisladores. Vamos a hablar sobre cómo va a ser esto de la gobernabilidad más adelante. Ahora quiero topar, Miguel, Leonidas Issa, así lo han catalogado muchos medios de comunicación, la sorpresa electoral contra todo pronóstico. El candidato presidencial por Pachacuti, que ha logrado un nada despreciable tercer puesto en estas elecciones del 2025. ¿Qué decir al respecto? Una persona que además enfrentó una campaña de desprestigio de algunos contrincantes políticos, se lo señalaba al señor Issa de toda esta desgracia, este caos nacional que se vivió durante el paro de octubre del 2019. ¿En qué punto queda él? ¿Cómo quedan esos votos que para muchos analistas no son endosables? Sin embargo, en nuestro país la experiencia nos dice a veces lo contrario. Totalmente claro. Si la población indígena ecuatoriana está en alrededor entre 6 y 7%, incluso ha sacado un poco menos de esa población, 5,41 aproximadamente, que es una votación importante, pero es un reflejo de la población indígena. Entonces, no hay que sorprenderse mucho que haya obtenido el tercer puesto. El futuro, muy complejo, porque el señor Leonidas Issa tiene una agenda, está trasuntado en su libro Estallido. Él no cree en la democracia, él no cree en la institucionalidad, lo dice él mismo. Él sigue el pensamiento mariateguista. Entonces, si él no piensa en eso, ha participado hoy en elecciones, pero él ha sido protagonista de 2 hechos que casi terminan con Quito y con el país, octubre 2019 y junio 2022. Por tanto, él no cree mucho en la democracia y en la institucionalidad, pero ha sacado una votación importante que refleja de la población indígena. Endosar los votos es muy difícil, porque los candidatos van a trabajar, los finalistas, en el campo, en el sector rural, para tratar de captar lo que han vivido angustias durante décadas para ser atendidos por el Estado ecuatoriano. A mí me preocupa el que en la segunda vuelta va a haber una disyuntiva entre un modelo que se identifica claramente con el modelo de la dictadura de Venezuela, de Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro, y un modelo en donde se aspira con todos los errores que sí ha cometido el presidente candidato, pero es de sobrevivencia. ¿O quieren los ecuatorianos ir a vivir en una situación de pobreza, de miseria, con un salario de $5, conculcados los derechos, las libertades individuales, con presos políticos? Aquí hay una disyuntiva que los ecuatorianos tendrán libremente que razonar qué quieren, o lo uno o lo otro, Ruth. Andrea, antes de irme al corte comercial, ¿qué decir o qué acotar sobre estas reflexiones que ha hecho Miguel Rivadeneira? Lo uno o lo otro, que le ha dejado abierta la pregunta. Los ecuatorianos tienen esta pregunta clara, eso por una parte, y 2, lo que podría significar los votos en este caso del señor Issa. A ver, respecto a lo uno a lo otro, creo que es importante, que es lo que tienen que explotar ambos candidatos, ¿no? ¿Cuál es el modelo que proponen? Porque desde la Revolución Ciudadana, especialmente Luisa González, ha tratado como un poco de alejarse del tema de Venezuela. Los líderes de la revolución, entiéndase Pavel, Aquiles, Marcela, han tratado pues de no hablar del tema. Entonces tienen que presentar este modelo claro que quieren hacer, porque hacen una vuelta atrás de que ya lo hicimos, pero también con una visión distinta dado el contexto de que ya no tienen la misma plata que tuvo Rafael Correa para poder dar todos en sus servicios. Y por el otro lado tenemos un Daniel Noboa que
como bien se ha dicho en el panel, ha tenido muchísimos errores, sobre todo a nivel de instituciones y cómo manejar la relación con estas instituciones. Entonces él también debe presentar un plan claro y un modelo para que así los ecuatorianos podamos elegir cuál de estos dos modelos va más con la visión de país que tenemos o que queremos. Y respecto al señor Issa, él, sobre todo después del debate, hizo como un limpiado de cara y se ha mostrado no tan extremo a nivel comunicacional con estos videos del niño Issa y cuáles eran los sueños y el tema ambiental, pues ha logrado captar a parte del electorado. Y ojo que ese 5% no representa a toda la población indígena. Entonces, si bien es cierto, ha ayudado un poco o ha captado a esta ciudadanía que tiene valores súper claros, sobre todo en tema ambiente, esos votos van a depender muchísimo, uno, de a quién decida apoyar él, si es que se sienta nuevamente en esta mesa de izquierdas a negociar y qué puede proponer la Revolución Ciudadana, porque recordemos que la Revolución Ciudadana le hizo mucho daño a la comunidad indígena. Y por otro lado, ¿qué tanto puede negociar con Daniel Noboa? ¿Qué le ofrece Daniel Noboa a las comunidades más desprotegidas, que son las que han estado más abandonadas en los últimos años y las que han sufrido también el embate de la mano dura? Por eso también es que teníamos este paralelismo que decía el coronel Miño, de que las donde más corrupción hay, donde más relación con el narcotráfico hay, es donde ha ganado Luisa González, porque donde la mano dura ha llegado, no hay una mano de reconstrucción en lo social, entonces se sienten abandonados. Vamos aquí a un pequeño corte comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo. A propósito de los resultados de las elecciones en primera vuelta electoral, regresamos luego a hablar de la Asamblea Nacional, tal cual está conformada hasta el momento, cómo será esta negociación dentro de la Asamblea Nacional, también la negociación del Ejecutivo con el Legislativo. Luego del corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Vamos a hablar ahora de los candidatos de menos del 1%. 12 de los 16 candidatos presidenciales no lograban ni el 1% de la votación con el postulante de Democracia Sí. Por ejemplo, Iván Saquicela con el 0.11% de sufragios, solo superado por Enrique Gómez de Suma con 0.17%. Entre los rezagados estaba Jimmy Jairala, Víctor Arauz, está Francisco Tabaqui y también Henry Cucalón. Estos candidatos han tenido un porcentaje muy bajo. Seguimos aquí en Ángulo. Coronel Pazmiño, hablando de la conformación ahora sí de la Asamblea Nacional. Y aquí algunas reflexiones que he leído el día de hoy, ciertamente en conjugación con lo que se ha expresado aquí, lo decía hace un momento también Miguel Rivadeneira Noboa, ha quedado como primera fuerza política en el Ecuador. Esto, o como una fuerza política importante, en menos de 24 meses de su nueva militancia. También Noboa y ADN ha eliminado a los partidos políticos del pasado que de alguna manera con esta elección parece decir que Ecuador ya no los quiere más. La pregunta aquí, coronel Pazmiño, ¿cómo va a ser estas negociaciones, por ejemplo, dentro de la Asamblea, tal cual usted ve está conformada? Básicamente lo que estoy observando es que este proceso de negociación que se va a iniciar en la Asamblea Nacional para generar un proceso de gobernabilidad al interior del Estado ecuatoriano juega un papel importante. Ahí sí, algunas de las otras agrupaciones que han tenido cierta representatividad, me refiero yo a Pachacuti, que creo, si no estoy mal, está con 6 asambleístas nominados, también el Partido Social Cristiano, que tiene 2 o 3, y Sociedad Patriótica, que tiene 13 asambleístas. Del resto, pues es muy marginal. Si podemos analizar la conformación de la misma asamblea como tal, tenemos un grupo de asambleístas que son votos casi divididos porque es 1-2 y tienen yo diría, un posicionamiento
nada constructivo con relación al tema de lo que se está analizando. ¿Por qué digo esto? Porque va a haber una negociación y cada uno de ellos va a tratar de buscar ciertos posicionamientos que les beneficien personalmente, partidistamente. Es parte de la negociación política, indudablemente que sí, pero veo que el manejo en la Asamblea va a ser sumamente difícil porque no hay una mayoría absoluta y tendrá que mejorarse las negociaciones entre cada uno de las diferentes bancadas. Otra cosa importante, creo que los dos candidatos durante el proceso de este mes y medio casi para la segunda vuelta van a tener que volcar toda su estrategia de propaganda y toda su estrategia política hacia una campaña diferente, ya no tanto la campaña de las redes sociales. Ahora necesitan ir donde el electorado a convencerle de que verdaderamente quieren cambiar el país. Y se les va a volver bastante difícil en ciertas zonas en donde existen este tipo de confrontación permanente. Pero creo que hay algunas ventajas también dentro de este nuevo escenario. Y las nuevas ventajas es que se van a dar cuenta que no todo es manejar el criterio del pie de fuerza. Necesitamos comenzar a pensar que la solución al conflicto armado interno que se está manejando en el país está en la solución de los problemas sociales. Y eso es lo que van, me imagino yo, los candidatos a proponerle al pueblo. Estas son las soluciones sociales que queremos aplicar, cada uno de ellos antes de llegar al gobierno, para evitar que el crimen organizado siga penetrando la estructura gubernamental. Por otro lado, creo yo que es importante también pensar qué o cómo el electorado va a pronunciarse. ¿Qué es lo que quiere el electorado? El electorado lo que quiere es tranquilidad. El candidato que le ofrezca tranquilidad, el candidato que le ofrezca un combate frontal contra el crimen organizado, pues por ese lado creo que va a ir la elección. Y sobre eso, Andrea, quiero preguntarle a Andrea Endara, ya al presidente Noboa se lo ha visto en acción. Claro, ha sido un periodo corto como para lograr terminar con la situación del crimen organizado, la situación de violencia, pero se ha dado un conflicto armado interno, estados de excepción, militarización, en fin, una serie de medidas y un plan Félix que mucha gente todavía desconoce. ¿Qué decir sobre cómo lleva el discurso en materia de seguridad el actual gobierno como para que en el caso de esta época de campaña pues llegue más a convencer o quizás a lograr esa empatía con los ciudadanos, algunos que cuestionan que todavía no están viendo resultados, por ejemplo, con el gobierno actual del presidente Noboa? Bueno, tener resultados tangibles va a ser muy complejo en 2 meses como en el periodo para el que están terciando ambos candidatos. Lo que sí tiene que hacer el presidente Noboa es darnos, yo hace un momento te hablaba de este modelo de país que propone, y en el tema de seguridad, pues qué va a hacer, cuáles son las expectativas que tiene, los objetivos que tiene respecto a este plan Fénix, porque esa es una de las mayores críticas que se le ha hecho al gobierno. Por supuesto, no me puedes decir qué vas a hacer específicamente porque es poner sobre aviso a estos GDOs, pero sí dime, se espera que en base a este plan Fénix de aquí a 3 meses en tanto % se reduzcan las muertes violentas, de aquí a 6 meses tal porcentaje, para que la ciudadanía pueda ir evaluando que tenemos realmente un plan y no solo se quede en la retórica, que es de lo que se ha hablado en los últimos meses respecto al plan Fénix. Y aparte también tiene que dar una fuerte inyección en lo social para que vaya de la mano, y así como te decía que quienes han sufrido más el embate de la mano dura de esta lucha contra, o esta guerra contra los grupos criminales, pues sientan que el gobierno no los ha abandonado, sino que está trabajando por ellos. Entonces, trabajar más en el tema de hospitales, en educación, en recuperar ese tejido social para que vaya de la mano con la lucha contra el narcotráfico y los grupos delincuenciales. Y si
logra hacer ese match y convencer a la ciudadanía, pues creo que eso lo ayudaría muchísimo de cara a la segunda vuelta. Vamos aquí a hacer una pausa comercial, enseguida volvemos con las conclusiones aquí en Ángulo, cómo debe desarrollarse este periodo corto también, previo a lo que va a ser el balotaje el 13 de abril. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos hablando de las elecciones en Ecuador que se dieron este domingo. La influencia política de partidos tradicionales, por ejemplo, Social Cristiano, el Partido Social Cristiano de la Izquierda Democrática, ha quedado en el pasado. Tanto el candidato social cristiano, Henry Kronfle, como el social de la socialdemocracia, Carlos Rabascal, ellos no alcanzaron tampoco el 1% de la votación. Tuvieron 0.72% y 0.21% respectivamente. Ya estamos aquí en el tiempo de las conclusiones. En Ángulo, Miguel Rivadeneira, voy a empezar con usted. ¿Qué debe pasar en este tiempo de oro, de campaña, previo a la segunda vuelta? Hay quienes dicen en sus columnas de análisis, comunicadores como nosotros, que hay que minimizar los desaciertos que ha tenido el actual gobierno, eso en el caso de Daniel Noboa. También recomiendan pues hacer estas alianzas abiertas con candidatos perdedores y evidenciar por sobre todo las claras diferencias que hay en el modelo económico que tiene cada una de las tiendas políticas. ¿Qué decir al respecto? Miguel, empiezo con usted, luego le doy la palabra a Mario y culmino con Andrea. Ruth, en primer lugar, en esta polarización de los dos bloques mayoritarios tendrán que intentar lograr consolidar una mayoría en la Asamblea Nacional a sabiendas de que el resto de asambleístas va a ser números reducidos y en el Ecuador para constituirse un bloque legislativo se requieren 15 asambleístas que no lo hay. Por tanto, tendrá que o el presidente candidato o el otro sector, la Revolución Ciudadana, buscar aliados para hacer una mayoría, que va a ser importante. Lo fundamental en el país, Ruth, es que ojalá en estos 60 días hasta que llegue la segunda vuelta el 13 de abril, ojalá se discuta lo que no se lo hace en campaña electoral. Las grandes reformas que quieren los ecuatorianos, una reforma social, una reforma en lo económico, cómo reformar el Código del Trabajo para generar empleo, una reforma política. No se puede mantener 230 movimientos que precisamente permiten que lleguen a los puestos de elección popular deslegitimados. Un alcalde, un prefecto, un presidente de junta parroquial llega con el 20-25% y tiene el 75-80% que no votó por él. Este es un sistema perverso que la Revolución Ciudadana dejó instalado en el país. No, llegan con legalidad pero sin legitimidad. Ojalá se discuta para la segunda vuelta el tema de la seguridad ciudadana, el tema del seguro social. Lastimosamente, en nuestro país, lo que se busca en una campaña es cómo destruir al contrario. Ya escuchamos que ojalá haya apagones para que el presidente sea afectado. Y más allá del presidente, que reitero, ha cometido muchos errores, aquí hay que construir, no destruir. No es posible que el país siga de tumbo en tumbo sin construir propuestas, sin aplicar planes de gobierno que solo resultan una entelequia para entregar al máximo organismo electoral. Confiamos con optimismo que ojalá el país tenga nuevos derroteros y no fantasmas como el de Venezuela, que una de las candidatas tiene y lo ha dicho sobre la realidad venezolana. Eso no podemos discutir. No olvidemos que ellos buscan impunidad y uno de sus candidatos a la Asamblea al comienzo de la campaña para la primera vuelta anunció que uno de los objetivos es sacar a un condenado por la justicia, 10 jueces. Esos son los hechos, no los discursos. Condenado, tiene 2 sentencias condenatorias, el ex vicepresidente Jorge Glass, que en el mundo andan pregonando que son perseguidos políticos. Tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas en el Ecuador.
Gracias, Miguel, por esa reflexión. ¿Qué decir al respecto? Coronel Pazmiño, con respecto a lo que citaba Miguel sobre la seguridad, centrarse más en algunos puntos que han quedado abandonados. Como bien lo señala, a veces en campaña política, en vez de construir para resaltar o crear las virtudes que podemos tener como sociedad, lo que se hace es el defecto y el ataque. Es correcto lo que dice Miguel, comparto con él al 100%. Tenemos una Asamblea Nacional que lo que genera más bien es una pugna permanente con el Ejecutivo, porque tiene la concepción de que esa es la mejor forma de hacer política. Pero lo que beneficia a estos movimientos de partidos políticos va en perjuicio directo de la población ecuatoriana y de la democracia ecuatoriana. Creo que durante este corto espacio de tiempo, los candidatos, y creo que el presidente de la República, tiene que plantear soluciones concretas en el aspecto de seguridad, en el aspecto económico, en el aspecto de la crisis energética, en el aspecto de la crisis carcelaria, por citar algunos temas que son importantísimos. ¿Y qué es lo que está al momento marcando, a mi criterio, esa decisión del pueblo ecuatoriano sobre quién tiene que gobernar los próximos 4 años? La campaña va a ser sumamente difícil, va a ser una campaña confrontativa, en donde cada uno de los candidatos tendrá que visitar territorio y llegar a ese electorado y convencer al electorado que la propuesta, el plan de gobierno que están planteando es el adecuado para poder transformar al país. Dos cosas fundamentales. Tienen que los candidatos mezclar, por un lado, el tema de seguridad y, por otro lado, el tema de desarrollo. Dos aspectos de los cuales el país no puede desampararse. Tienen que estar ahí pisados. Gracias, Mario. Para escuchar la conclusión también de Andrea. Adelante, Andrea, le escuchamos. Bueno, de acuerdo con el coronel, es importante que las propuestas de los candidatos vayan de la mano en estos dos temas que él mencionaba, seguridad y desarrollo. Adicionalmente, creo que si hablamos del presidente candidato, él tiene que explotar estos aciertos que ha tenido en el primer año y que justamente por las situaciones que lo han rondado no han sido tan visibles. Y cómo estos aciertos van a llevar a esa idea al nuevo Ecuador que él tiene si le damos el voto para estos próximos 4 años. Y por otro lado, también tiene que hacer un examen de conciencia y ver en qué falló, quizás traer a alguien externo que les dé una mirada fresca y que pueda impulsar y mejorar la campaña, no quedándose solo en la personalidad del presidente y lo que han utilizado muchísimo, que es este Daniel de cartón, que ahora es coleccionable porque hay diferentes versiones, sino llevarlo al campo de las ideas, de las propuestas y de cómo estas propuestas, esta ruta que proponen va a ayudar a el ciudadano de a pie a tener un mejor bienestar, una mejor vida. Y por parte de la candidata pues, de la Revolución Ciudadana, creo que tiene que mejorar esta idea que ha tratado de hacer, de tener una voz propia y alejarse tanto de Rafael Correa, que es su líder, como de estas liderazgos que le pueden hacer daño, y ver cómo unifica a las izquierdas que por ahí podrían tener una oportunidad de ganar. Gracias a los tres. Me voy a un pequeño corte comercial. Regresamos enseguida. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El canal de las Américas. Daniel Noboa y Luisa González se van a disputar la presidencia de Ecuador tras una ajustada primera vuelta. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo sobre los retos que le quedan a los dos candidatos. Andrea Endara, politóloga, gracias por haber estado con nosotros, Andrea, hasta una nueva oportunidad. También voy a agradecer al coronel Mario Pazmiño, él es ingeniero, máster en seguridad y desarrollo. Gracias por haber estado con nosotros, coronel Pazmiño. Muchísimas gracias por la invitación.
Y mi gratitud por el criterio y el análisis aquí expresado de Miguel Rivadeneira, licenciado en Comunicación, con posgrado en Seguridad y Desarrollo. Miguel, gracias. Gracias, Ruth. Como siempre, éxitos en sus tareas profesionales. Abrazo a la distancia a los tres, a mi país, Ecuador. Me despido, soy Ruth del Salto. Los espero en otra emisión de Ángulo. Ustedes quédense con la señal del Canal de las Américas, NTN 24.